porque el miedo escénico nos domina al momento de hablar en público. Una sensación que nos hace temblar, que nos hace dudar de nosotros mismos y de nuestra capacidad. Hay algunas personas que sudan, empiezan a sentir náuseas y quieren salir corriendo del escenario. La gran pregunta es, ¿cómo gestiono este miedo escénico? Para esto me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos gestionarlo? Lo primero es la respiración. Una respiración profunda y lenta. Inhalaciones profundas y lentas. Exhalación lenta. Mientras estás en espera para hablar en público, mantente respirando de esta manera. Muchas personas tienen miedo escénico por la falta de respiración. Si empezaran a concentrarse en cómo entra el aire por sus narices y cómo lo exhalan por la boca, podrán observar cómo disminuyen notablemente sus niveles de estrés, ansiedad y miedo ante la situación de hablar en público. La respiración es la clave para conquistar el escenario. Y otro consejo que podemos utilizar es el visualizarnos triunfando, obteniendo aplausos, obteniendo respuestas positivas del público, porque cuando lo puedes ver en tu mente, estarás programando tu cerebro para conseguirte esos resultados y tu autoestima aumentará considerablemente. De hecho, mis alumnos hacen el ejercicio de visualización. Antes de hacer las prácticas de ejercicios, ellos hacen los ejercicios respiratorios y se concentran en las partes del discurso. Es decir, dan el discurso primero en la mente y luego lo dan en el escenario. Esa es la visualización. Y hay personas que tienen miedo escénico cuando se aprendieron el discurso palabra por palabra a la perfección y resulta que cuando están en el escenario les recorre un miedo que no los deja ni hablar. ¿Por qué crees que sucede esto? Porque se aprende en el discurso al calete. Nunca un discurso se da igual. Tú puedes ensayar el discurso 10 veces y nunca lo vas a dar con las mismas palabras. Siempre existen variaciones. Claro está, te vas a mantener dentro del hilo conductor, dentro del mensaje y las ideas principales, pero las palabras pueden variar. Y para ello también es necesario tener la práctica de la improvisación, porque tú puedes estar preparado y en ciertos momentos se te puede ir el hilo o una idea, y ahí necesitas la improvisación para que establezcas un puente que te permita hilar las ideas hasta que nuevamente tomes el camino. Practicar la improvisación te permite sentirte más cómodo, tranquilo y relajado, lo cual te permitirá disminuir el miedo escénico. Pero ¿cómo practicar la improvisación? Puedes practicar con un discurso donde tendrás que crearlo de forma momentánea e instantánea con una palabra o tema que otra persona te indique. Y de esta forma estarás retándote a desarrollar tus habilidades de comunicación. Efectivamente. Fíjate tú, si te dan el nombre de un objeto, una mata, inmediatamente tú empiezas a hablar, es decir, piensa en voz alta, no te quedes allí trabado, primero tratando de buscar las ideas en la mente, no. Ahí empiezas a hablar de la mata produce oxígeno, es verde por el proceso de la clorofila, y allí empiezas a dar explicaciones hasta que van hilando ideas y te van surgiendo nuevas ideas y te pones creativo. La improvisación te ayuda a desarrollar la creatividad y los oradores necesitamos de mucha creatividad. Es entender que la situación de hablar en público no es algo complicado o es algo donde tienes que ser perfecto. La situación de hablar en público debe verse como una situación de la vida cotidiana. Cuando cambias tu enfoque de una situación estresante donde serás juzgado, criticado, evaluado, a una situación
normal, cambia tu forma de responder. Es decir, tienes que dejar de ver la situación de hablar en público como algo terrible, donde te van a pasar cosas malas, y empezar a verlo como una conversación. Y cuando cambias el enfoque, cambia tu manera de reaccionar. En lugar de verlo como una situación extremadamente difícil, tienes que verlo como algo sencillo y fácil. Por ejemplo, si estamos en la vida cotidiana conversando nosotros, vamos a desenvolvernos de manera natural y podemos hablar de distintos temas, de política, de religión, de fe, de crecimiento personal, y sin preparar absolutamente nada, porque son conocimientos que ya tenemos, reflexiones, pensamientos que están en nosotros y podemos compartirlos de forma natural. Si podemos compartir eso de forma natural en nuestra vida personal, ¿por qué no lo podemos compartir de forma natural cuando hablamos en público? Porque nuestro enfoque está en que es una situación donde tenemos que hacerlo perfecto en lugar de verlo como una conversación. Fíjate tú, allí es donde yo le digo a mis alumnos que cuando pasen al escenario a realizar las prácticas, imagínense que le están contando un cuento a sus amigos. Imagínense que se están tomando un café con sus amigos y le está contando algo de la manera más natural y espontánea posible. Y es por eso que hay una técnica que me encanta enseñar, y es hacer dinámicas. Si te sientes muy incómodo, realmente incómodo al momento de hablar en público, con miedo, nervios, aplica una dinámica. Le haces una pregunta al público, a un participante, y al hacerle preguntas a las personas podrás crear un ambiente más agradable, donde te sentirás más cómodo para desenvolverte y comentar sobre el tema. Sí, esa es la técnica de interactuar con el público. Y así logras una mayor conexión con tu audiencia y más cercanía. Pregúntale o pídele que hagan algún comentario, alguna observación o que muestren su punto de vista. ¿A usted qué cree de esto? ¿Qué opina acerca de esto que he dicho? ¿Qué piensa? ¿Le gustaría opinar algo? Y así van interactuando y todos van participando, y eso aumenta tu confianza. Otro punto importante es la preparación. No lo es todo, como lo hemos visto antes. La capacidad creativa de improvisar es importante, pero también lo es la preparación, el estudio del tema. Así es. Se necesita estudiar el tema, y es por ello que nosotros le damos una estructura de lo que se refiere a la redacción de los discursos a nuestros alumnos, para que ellos sepan cómo abordar la investigación y cómo ordenar las ideas, porque esto es muy importante. Organizar las ideas de tal modo de que no te vuelvas repetitivo, de que hables lo necesario, seas específico, claro y conciso. Obtener una estructura para el discurso, como el inicio, el desarrollo y la conclusión, es necesario para sentirnos más seguros y confiados, porque tenemos un hilo conductor que nos permitirá crear un mensaje de alto impacto. La única manera de crear un mensaje de alto impacto es que se haga entender bien. Hablamos de una comunicación efectiva cuando utilizamos las palabras, la voz y nuestro cuerpo del modo adecuado, que las personas puedan entender el mensaje con claridad. Y para superar el miedo, lo más importante es entender tu valor, creer en ti mismo y entender que nadie es mejor o superior a ti, que todos somos seres humanos y que no importa con quién estés hablando, con el presidente o jefe de una compañía, si tu público está repleto de gerentes, no importa con quién tengas que hablar. Tú tienes que creer en tu valor como persona y que tienes el conocimiento y las habilidades para triunfar. Para que descubras tu valor como persona, es importante que hagas este ejercicio. Toma un cuaderno y empieza a anotar todas tus virtudes. Anota todos tus aciertos, todos tus éxitos, tus triunfos, todos tus logros. Anótalos
y verás que te vas a sorprender cuando lo leas. Y eso aumentará tu confianza y nadie te podrá intimidar. Para cerrar nuestro primer episodio, ¿qué mensaje tienes para compartir? Un mensaje final. El miedo escénico, ese que se presenta en el escenario, se vence con la práctica, además de la preparación. Tienes que practicar bajo la supervisión de expertos que te digan cuáles son los errores y cuáles son tus aciertos. Y eso aumentará tu confianza. A mayor confianza, menos miedo escénico. Canaliza y convierte la energía del miedo escénico de algo negativo a algo positivo. Y es que el miedo a la oscuridad nos hizo inventar la luz. Y el miedo a hablar en público te convertirá en un gran orador de alto impacto. Gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Hasta luego. Hasta luego.